Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de lenguajes y autómatas 2. Somos pertenecientes al Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y a continuación vamos a hacer un breve video sobre el documento que nos pasó nuestro profesor Ricardo González González referente al punto 2.6 de familias de lenguaje de programación. Bueno, los lenguajes de programación se clasifican según el paradigma que estos poseen. Esto nos quiere decir que es la forma en la que pensamos o escribimos este código o la manera, se podría decir algorítmicamente, que nosotros tenemos de resolver aquellos, pues sí, problemas o situaciones que lo ameritan. Tenemos lo que son 5 clasificaciones, que son lenguajes imperativos, lenguajes funcionales, orientados a objetos, programación lógica y algunos otros paradigmas por ahí que no aplican los de los anteriores. Durante el transcurso de esta presentación o video nosotros vamos a explicarles un poco en qué consiste cada uno de ellos. Y al final mi compañero Rafa, mi compañero César y yo trataremos de explicarles en un ejemplo práctico cómo se usa cada uno de estos tipos de lenguajes. Bueno, empezamos con los lenguajes imperativos. ¿A qué nos referimos con lenguajes imperativos? Esto es un paradigma antiguo y tradicional en referente a la computación y a la programación clásica. Estos funcionan como una receta de cocina. ¿A qué nos referimos con esto? Le damos a la computadora la serie de instrucciones que debe de seguir. Es decir, nosotros manejaremos lo que es este lenguaje de programación de manera secuencial, ya que tenemos, por ejemplo, lo que son estados y variables, ya que el programa tiene estados, o sea, datos en memoria que cambian a medida que se van ejecutando las instrucciones, o sea, no, hasta que cambie ese espacio de memoria o se aplique, no se va a poder aplicar el siguiente. Bueno, las instrucciones de asignación también, esto pues como lo vimos también en anteriores veces o como ya sabemos, lo que son las asignaciones de variables o asignaciones a una variable, ya sea de un número o de alguna expresión que se requiera. Y bueno, también lo que poseemos aquí son lo que son las estructuras de control, ¿no? Como lo que son los condicionales o los bucles. Y bueno, estos se basan en la máquina de von Neumann, que es la arquitectura básica de las computadoras. Y también usan el modelo de la máquina de Turing, ya que como sabemos la máquina de Turing es una pequeña cinta que va de derecha a izquierda analizando caracteres y dejando ya sea un carácter alias, se podría decir, para poder identificar una cadena de caracteres pertenecientes al lenguaje que estamos usando. Esta se usó principalmente en lo que fue la Segunda Guerra Mundial para que para descifrar lo que son los mensajes encriptados que daba el ejército alemán. Y bueno, todo gira, como les dije, en cambio a cambiar el estado de las variables. Bueno, como características principales aquí pusimos que las variables que se pueden modificar, o sea, estas son mutables, puede valer en un momento 5, en otro momento 15, puede ser verdadera, puede ser falsa, puede tener una expresión de cierta condición y cierto tipo, y luego puede tener otra condición de cierto tipo también. Y bueno, también como lo mencioné anteriormente, tenemos lo que son las estructuras de control, que son el if, el while, el for, y lo que son los bucles, como es o bueno, más bien el if, el else y el switch son las estructuras de control, y lo que son los bucles, que son los for, will y the while, como los conocemos en algunos lenguajes de programación, o puede ser en ensamblador, como lo conocemos como el jump. Y bueno, el programa, como les dije, es de manera secuencial, se ejecuta instrucción por instrucción. Siguiente. Y bueno, algunos de los lenguajes imperativos aquí que tenemos Fortran, que podemos ver que es del 55 al 58, que fue el primer lenguaje de alto nivel creado por John Box en IBM y todavía se usa en física y matemáticas aplicadas. ¿Por qué se usa aquí? Porque como lo dijimos es una secuencia de pasos y cuando nos referimos a lo que es realizar
¿cómo se dice? Expresión matemática, algún problema matemático, tenemos una secuencia de pasos a seguir con tal de llegar al resultado deseado. O tenemos COBOL, que es de los años 60. COBOL se refiere a Common Business Oriented Language, que son para aplicaciones de negocio como bancos, sintaxis muy verbosa, casi pues, parecido al inglés, y muchos sistemas bancarios aún lo usan. Si vemos lo que son las ofertas del mercado, podemos ver que, bueno, tenemos una creencia, o se tiene la creencia, de que si el sistema está funcionando correctamente sin, podríamos decir, un problema muy notable, no lo cambies. Por tal cosa, los sistemas que fueron creados en COBOL y siguen funcionando, aún se mantienen. Sin embargo, actualmente con la implementación de los lenguajes de alto nivel, ya no se utiliza tanto COBOL. Sin embargo, hay empresas que todavía requieren personas capacitadas en este lenguaje para poder ya sea solucionar problemas o hacer una migración del sistema a otro sistema. Y bueno, Basic creado para enseñar, muy fácil de aprender. Visual Basic fue bueno, fue de Microsoft su descendiente más famoso. Visual Basic lo enseñan principalmente para aprender a programar. Poco a poco se fue arraigando, ya sea en las escuelas secundarias o en las preparatorias, la manera de que los estudiantes pudieran estar o pudieran hacerles llamar la atención en cuanto a la programación. Bueno, tenemos Pascal, que bueno, muchos personas que actualmente tendrán 50, 60 años habrán llevado este lenguaje, ya sea en universidad o en preparatoria, creado por Niklas Wirth, diseñado específicamente para enseñar programación estructurada. ¿A qué nos referimos con la programación estructurada? Igualmente es una programación secuencial que vamos poco a poco desglosando el problema en pequeños pasos y vamos paso por paso. Y bueno, en 1972 tenemos el famoso lenguaje C, desarrollado por Dennis Ritchie para crear Unix. Unix es el sistema operativo actualmente, bueno, es el sistema operativo en el que está basado tanto, mm, bueno, está basado Linux, y pues es muy eficiente, se usa mucho hoy en día para sistemas operativos, como los dije, como al ser Unix, al estar los sistemas operativos basados en Unix, este, los programas en C o en su derivado C++ se convierten automáticamente en multiplataforma. Esto se refiere a que estos pueden ser ejecutados independientemente del sistema operativo que se esté utilizando en el momento. Bueno, tenemos aquí ADA, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos para sistemas críticos, como lo es aviones, cohetes. Es muy estricto y seguro. Sí, pues está para cohetes y aviones. Anteriormente, en el anterior video, explicamos lo que fue el caso de la persona, bueno, las personas que programaron lo que son el cohete, que en vez de ir en vertical terminó yendo en horizontal por un desbordamiento de datos referentes en el lenguaje de programación, que no hicieron la conversión bien de ese tipo de datos. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos lo que son los lenguajes funcionales. La idea principal es que en vez de cambiar variables, aplicamos funciones de datos para obtener nuevos datos, como en matemáticas. Aquí, pues las funciones de orden superior devuelven otras funciones. O sea, en vez de un cambio de variables que utilizábamos en el anterior paradigma, en este lo que hacemos es cambiar las funciones. Tiene inmutabilidad, que los datos no se modifican, se crean nuevos. Y no tiene efectos secundarios. Una función siempre da el mismo resultado con los mismos datos. Siempre que le pasemos nosotros los mismos datos a esa función, eh, lo que va a hacer es que nos va a regresar el mismo resultado. Y bueno, es basado en el cálculo lambda de Crunch. Y bueno, ¿para qué sirve? Son fáciles de razonar y verificar matemáticamente. Como sigue un razonamiento de sentencias y matemáticas, es más fácil identificar
la sentencia, a qué parámetros corresponden y qué estamos buscando o a qué camino queremos llegar. Son muy buenos para procesamiento paralelo y también pues se usan mucho en inteligencia artificial y en análisis de datos. Esto gracias a que nos permite analizar los datos tanto cuantitativamente como cual, ¿cómo se dice? Cualitativamente. Cualitativamente, ándale, cualitativamente. Y bueno, tiene un código más conciso, tiende a ser muy pequeño el código e ir directamente a lo que se requiere. Bueno, los dejo a continuación con mi compañero César para que explique lo siguiente. Bueno, como mi compañero Emanuel ya les explicó los lenguajes funcionales, pues yo solo voy a explicar algunos ejemplos que tenemos. Eh, el primero de ellos es Lisp, que se puede abreviar, bueno, más bien es la abreviación de List Processing. Em, Fue hecho por John McCarthy. Es el segundo lenguaje de alto nivel más viejo después de Fortran. Bueno, este lenguaje se usa mucho en IA y su sintaxis es basada en paréntesis. Por ejemplo, entre paréntesis ponemos más 2 3 en vez de poner 2 más 3. Este es un lenguaje que no tiene chequeo estático de tipos. Bueno, el siguiente que vamos a ver aquí se llama Scheme. Bueno, el primero no lo mencioné, pero fue hecho en 1958. El siguiente que vamos a ver, pues se llama Scheme. Este fue de 1975. Es un dialecto simplificado del Lisp, el anterior que vimos, y usa un ámbito estático más fácil de entender. Este lenguaje se usa o se usaba mucho para enseñar programación funcional en universidades. Por ejemplo, en el MIT lo usaban en su curso introductorio. Bueno, el siguiente se llama ML o Meta Language. Este también es de 1975 y fue hecho por Robin Milner. Tiene inferencia de tipos. Eso quiere decir que el compilador deduce los tipos automáticamente. Y también tiene una evaluación ansiosa que evalúa todo inmediatamente. Eso quiere decir que se compila y pues es tan rápido, casi como C. El siguiente es Haskell, que pues ya lo hemos visto mucho en esta actividad que nos dejó el profesor. Este es de 1990. Ok, bueno, el siguiente es Haskell, es de 1990. Este es un lenguaje puramente funcional. Esto quiere decir que no hay asignaciones destructivas. Eh, Tiene una evaluación perezosa que se conoce como lazy, que solo evalúa lo que necesita y permite trabajar con estructuras infinitas. Es muy usado en investigación y finanzas. Siguiente, por favor. Ok, pues el siguiente paradigma es orientación a objetos. Este es un paradigma con el que muchos de los programadores, incluyéndome y muchos de mis compañeros, es uno de los primeros que empezamos a ver. Bueno, al menos en esta carrera de sistemas computacionales en el ITC. Esto ya lo llevamos en segundo semestre. Es un paradigma muy popular, pero muy popular actualmente. En este paradigma, la idea es modelar el mundo real con objetos que tienen datos. Estos datos los conocemos como atributos o características. Y su comportamiento lo definimos como métodos o funciones.
Bueno, este paradigma tiene cuatro pilares importantes. Uno de ellos es el encapsulamiento, que es esconder datos internos. El siguiente es la abstracción, que pues esto lo hacemos en todos los paradigmas, que es simplificar lo complejo. Tenemos la herencia, que es reutilizar código de clases padre. El polimorfismo, que es un mismo método, pero con varios comportamientos. Este paradigma tiene, pues, muchas ventajas. Una de ellas es que tenemos un código más organizado y mantenible. Es fácil de entender, porque pues modelamos cosas del mundo real y tiene reutilización, como lo comentamos, mediante herencia y pues más que nada facilita el trabajo en equipo. El concepto de este paradigma es que tenemos una clase que es el molde de la plantilla, tenemos el objeto que es la instancia de la clase, tenemos los atributos que son las variables del objeto y tenemos los métodos que como ya mencionamos pues son las funciones o comportamiento del objeto. ¿Puedes cambiarle por favor, compañero? Bueno, tenemos muchos lenguajes que son orientados a objetos a lo largo de la historia de la programación. Uno de ellos es el Simula 1967. Este fue el primero en tener clases y subclases. Fue creado para simulación de eventos discretos y base para toda la orientación a objetos moderna. También tenemos el Smalltalk, que es del 1971. En este lenguaje todo es un objeto. Tiene un sistema integral orientado a objetos, influencia y una influencia a casi todos los lenguajes de orientación a objetos que vinieron después. También tenemos uno de los más conocidos, es el C++. Este fue hecho en 1985. Básicamente pues es C, pero con clases. También tiene Björn con Strostrup. Es muy eficiente, tiene templates. Le cambiaste. Que pues esto es la genericidad. Este lenguaje se usa mucho en videojuegos, sistemas y en muchas cosas más. Y bueno, luego sigue el más popular de la historia de la programación, o bueno, el que me han comentado mis profesores que es el más popular, que es el Java. Este lenguaje existe desde 1995. Fue creado por James Gosling en Sun Microsystems. Y su lema principal, pues era Write once, Run anywhere. Esto significa escríbelo una vez, córrelo donde sea, o ejecútalo donde sea. Bueno, el más popular de todos los lenguajes orientados a objetos, y que bueno, también mis profes me lo han dicho que pues es un lenguaje con el que muchos empezaron y ha trascendido muchísimo a lo largo de la historia de la programación, es Java. Este fue implementado en 1995 por James Gosling en Sun Microsystems. Este personaje tenía un lenguaje, más bien un lema, perdónenme. Tiene un lema que se llama Write once, Run anywhere, que si lo traducimos a español es escríbelo una vez, ejecútalo donde sea. Bueno, aquí lo pusimos, escribes una vez, corre en cualquier lado. Todo esto es gracias a la JVM o Java Virtual Machine. Em, Tiene como una característica Garbage Collector automático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que libera la memoria que tiene ocupada cuando ya pues no la usas. También es muy usado en aplicaciones empresariales, Android y servidores web. Y tenemos el más popular actualmente, em, es el Python.
que es muy, muy usado y también pues es muy, muy sencillo pues, de aprender. Este fue creado en 1991, fue implementado por Guido Van Rossum y bueno, como les comentaba, pues es muy fácil de leer y escribir, tiene tipos dinámicos, lo que quiere decir que no tenemos que em, pues poner el tipo de dato o declarar el tipo de dato. En Python solo lo reconoce dependiendo qué, qué valor tú le pongas a la variable. Es multiparadigma, esto quiere decir que también soporta lenguaje funcional y pues como les decía es muy muy popular actualmente para la inteligencia artificial, machine learning, data science, automatización y librerías, pues básicamente para todo. Y después de en la programación objetos tenemos la programación lógica. En esta programación, pues básicamente declaramos hechos y reglas y el sistema deduce las respuestas. ¿Cómo funciona? Pues primero definimos hechos, que pues los hechos son cosas que son verdad. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, definimos padre y si le damos los parámetros de Juan y María, pues automáticamente sabemos que Juan es el padre de María. Em, Definimos reglas, que son las relaciones lógicas. Em, Aquí tenemos un ejemplo que es abuelo XY, padre XZ y ZY. Em, También tenemos las consultas, que por ejemplo aquí tenemos el ejemplo del el abuelo, más bien, ¿quién es el nieto de Juan? Em, o sea, este es un sistema que se basa en deducir más bien las respuestas con base a los hechos y las reglas que nosotros le pongamos. Este sistema usa backtracking para buscar respuestas que satisfagan las reglas. Em, y bueno, tenemos dos lenguajes muy conocidos que es la programación lógica, que es el Prolog, perdón, Prolog de 1972. Es el más famoso y es usado en inteligencia artificial, sistemas expertos, PLNs y no tiene chequeo de tipos. También tenemos el Curry, que este fue en 1996. Es una mezcla de programación funcional y lógica y usa narrowing y tiene tipos como Haskell. Ok. Ahora, les vamos a hablar sobre otros paradigmas, ya que pues no todos van a caber en las cuatro categorías que son las principales que les mencionamos anteriormente. Tenemos que la programación concurrente, consiste en que tenemos múltiples procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, como hilos, sincronización, deadlocks. Por ejemplo, en Java, pues utilizamos mucho el uso de hilos para dividir tareas pues de forma más sencilla. Tenemos la dirigida por eventos, que responde a eventos como clics, mensajes. Esto pues se usa más en interfaces gráficas, aplicaciones web o incluso se ve mucho en aplicaciones móviles, como en tópicos avanzados de programación que vemos Android o Android nativo o Flutter. Más que nada ahí se rige por eventos, programación visual, programas mediante diagramas o bloques visuales, como por ejemplo Scratch, que era una aplicación que se utilizaba para enseñarle programación a los niños. Yo llegué a utilizar esta aplicación y pues era bastante entretenida porque mediante el reacomodo de los bloques, el programa iba pues ahora sí que ejecutando las acciones. Tenemos Blueprints de Unreal Engine. Este es un motor que pues se usa mucho para videojuegos. Tenemos la orientada al aspecto.
que esta nos va a separar funcionalidades transversales como la seguridad, las transacciones e incluso el login. Eso en el código principal, por ejemplo, AspectJ que vendría siendo para Java. Ahora, si comparamos los paradigmas principales en cuanto al enfoque, tenemos que en un imperativo sería cómo hacerlo, en el funcional es cómo calcularlo, el modelado de la orientación a objetos y en el lógico, pues cuál es la verdad. Tenemos si es mutable, inmutable, está dividido en objetos o mediante base de datos o base de hechos. En cuanto al control, tenemos si es secuencial, si funciona mediante funciones, mensajes o inferencias. Vamos a tener que, pues, una de las ventajas es que el imperativo, pues, es eficiente, funcional es matemático, en la orientación, con la orientación a objetos, se utiliza mucho la reusabilidad mediante la herencia, y en el lógico tenemos el declarativo. Algún ejemplo de estos, pues, vendría siendo C, Pascal en cuanto al imperativo. En el funcional tenemos Haskell o Lisp. En el orientación a objetos tenemos Java, Python, que pues son los que principalmente vemos aquí con más énfasis en la carrera. Y el lógico, que vendría siendo Prolog, que Prolog pues es un programa que se ve en la materia de programación lógica y funcional. Ahora, en cuanto a las tendencias actuales, tenemos que el multiparadigma, pues vendrían siendo lenguajes como Python, JavaScript, C++, Scala, que nos va a permitir programar con varios estilos, porque son, bueno, al menos Python y JavaScript son demasiado versátiles. C++ también, pero pues su curva de aprendizaje es un poquito más alta. En cuanto a la programación funcional en lenguajes operativos, tenemos que el Java, las versiones posteriores a Java 8, pues tienen lambdas, strings. En cuanto a C Sharp, tenemos un link. JavaScript usa map, filter, reduce, que map reduce es algo que se utiliza mucho en, ¿cómo se llama esta materia? En Big Data, pues ahora sí que para filtrado de datos. Tipado gradual, tenemos TypeScript que añade, pues, ahora sí que unos tipos opcionales a JavaScript. Python tiene los type hints. Tenemos una concurrencia más fácil con Go, mediante las Go routines, los ownerships con Rust, o los async y los await en pues diversos lenguajes de programación. En cuanto a la seguridad de memoria, pues Rust nos va a garantizar que no tiene garbage collector, o sea, nos va a prevenir de errores que son demasiado comunes. Y pues con esto podemos llegar a la conclusión de que no hay un paradigma mejor, ya que cada uno tiene sus usos, ya sea tanto para pues uso del lenguaje natural, en cuanto a matemáticas, inclusive a aspectos visuales. Los lenguajes modernos combinan pues ahora sí que lo mejor de diferentes paradigmas, porque pues más que nada hay que innovar, ¿no? Y pues es muy importante conocerlos para saber qué herramienta nos va a servir más para arreglar un problema, perdón. Y pues en la industria regularmente se ocupa más en la orientación a objetos, pero con conceptos que son pues ahora sí que van siendo más funcionales. Y ahora les voy a presentar un programa en donde vamos a ver una pequeña demostración de las familias de pues ahora sí que de los lenguajes. En cuanto al lenguaje imperativo, pues más que nada, como ya me mencionó nuestro compañero Emma, es una secuencia de instrucciones que pues ahora sí que modifican los estados del programa paso a paso. Aquí tenemos ya unos ejemplos. Tenemos el factorial que pues como ya lo mencionamos anteriormente, se usa ahora sí que usamos un poco de recursividad. En cuanto a las sumas de vectores, utilizando Fortran, pues tenemos que, Y pues lo que se está haciendo justamente en esa parte del programa es que se crea una variable, ¿no? De resultado primero. Entonces luego usamos lo que es
el contador y lo repetimos en un bucle, ¿no? Ya que cada iteración es lo que va cambiando el resultado paulatinamente. Sí, pues más que nada la suma de vectores pues es algo pues bastante sencillo. Hacemos uso de variables que van cambiando su valor. Hacemos uso de bucles como while. Aquí hacemos una sobrecarga de datos, que ya lo mencionamos anteriormente. Y pues más que nada todo este procesamiento lo va haciendo pues ahora sí que paso a paso. Aquí tenemos otra simulación de COBOL. Aquí pues más que nada lo que tenemos es pues ahora sí que un procesamiento de unos empleados con sus salarios, y pues también nos va mostrando la suma el acumulado como para nóminas, porque eso se usa más como para en las empresas. En cuanto al paradigma funcional, que vendría siendo estilo Lisp, Haskell o ML, tenemos factorial. Primero iniciamos con un factorial, ahora sí, recursivo. Usamos map, filter, map reduce, como ya le mencioné, que nos sirve para pues el filtrado de los datos. Y aquí está, sí, aquí está la zona del código. Usamos uso de listas con datos enteros. Tenemos arrays. Hacemos funciones lambda. Y ahora sí que hacemos también una simulación perezosa mediante stream. Mediante el stream que nos va a ayudar a pues a hacer el enfoque. Porque más que nada no, se quiere enfocar en qué es lo que queremos hacer y no en el paso a paso, como en el imperativo. En cuanto a la orientada a objetos, pues más que nada es como ahora sí que el uso de la herencia, porque nos va a ayudar a organizar el programa en objetos que van a combinar datos y comportamientos entre sí. Por ejemplo, tenemos encapsulamiento de datos que nos ayuda a tener atributos privados. Herencia, por ejemplo, pues estamos de acuerdo que los círculos, triángulos y rectángulos pues son figuras. También tenemos polimorfismo, en el que cada figura pues va a calcular su área, ya que pues tienen diferentes áreas. Mm, Tenemos la composición de objetos, tenemos que un automóvil pues tiene estos datos, estos atributos y nos indica si va acelerando el motor o simplemente no. En cuanto a la paradigma de programación lógica, estilo Prolog, pues más que nada se basa en hechos y reglas. Y aquí, mediante una búsqueda lógica que nosotros creamos muy sencilla, tenemos una base de conocimientos como que el padre de María, pues vendría siendo Juan, y de igual forma el padre de Pedro. Tenemos las queries o las consultas, la simulación de las unificaciones, y tenemos las búsquedas del backtracking. Y pues aquí como tal no nos dice cómo vamos a resolver el problema, sino que nos dice las relaciones que existen entre los datos que ya tenemos en nuestra base de hechos que creamos aquí. Y pues una pequeña comparación de los paradigmas, en el que aquí tenemos pues bucles, acá tenemos filtrado de datos, encapsulamiento, lógica de datos, y pues con esto podemos llegar a que
más que nada la mayoría puede resolver el mismo problema, pero pues cada uno tiene sus ventajas dependiendo de la aplicación a la que nos queramos enfocar. Y pues eso sería todo en cuanto a las familias en los lenguajes de programación, en cuanto al diseño. De nuestra parte sería todo, agradecerles por su atención.